Abby ha sido mi mejor amiga desde que éramos niños. Crecimos viviendo a unas pocas casas de distancia una de la otra. Desde el momento en que nos conocimos, nos volvimos inseparables. Siempre supe que la quería mucho. Hace poco me di cuenta de que estaba enamorado de ella. Al principio pensé que sería mejor mantener ese sentimiento en secreto. Pero pronto quedó claro que eso saldría a la luz de alguna manera. Nunca fui bueno ocultándole nada. Decidí que le diría mis sentimientos cuando yo quisiera. Después de contárselo, todo sería diferente. O bien se sentiría rara acerca de nuestra amistad, o por algún milagro sentiría lo mismo por mí. Vivíamos cerca de una pequeña área boscosa con un gran estanque en el medio. Había un muelle al que íbamos a menudo para pasar el rato o a veces para saltarnos alguna clase si nos apetecía. En un mes nos graduaríamos de la secundaria y sentí que era un buen momento para sincerarme sobre mis sentimientos. Como ambos adorábamos el muelle, pensé que sería el mejor lugar para hablar. Ella aceptó con gusto y nos dirigimos hacia el parque. Justo antes de entrar al sendero, vimos a un hombre que era una especie de figura local. Recogía basura de la carretera para ganar algo de dinero, pero como ya estaba limpiando, recogía cualquier cosa que encontrara. Abby se asustó un poco de él. Era extremadamente delgado y había estado en la cárcel. Vestía ropa desgastada pero mayormente limpia y no parecía alguien con quien debiéramos hablar. A mí no me molestaba y hasta lo respetaba por mantener limpio el lugar. Salía del bosque con una bolsa de basura casi llena. Me llevó unos segundos recordar su nombre. ¿Qué hacen? ¿Un paseo por el bosque?, preguntó cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar con nosotras. Nunca pude identificar su acento. Era leve y desde que lo noté, me molestó intentar descifrarlo. Solo dando un corto paseo, señor Kendall. Los estudiantes de la secundaria lo conocían porque solía limpiar después de las grandes fiestas. A pesar de su aspecto, era un tipo decente. Me preguntaba qué error en su pasado lo llevó a la cárcel. Tengan cuidado, ¿de acuerdo? El bosque se siente extraño hoy. Además, están esos, ¿cómo se llaman? Pequeñas cosas que ladran. ¿Coyotes? Sí, escuché algunos. Regresen pronto. Abby se mantuvo a distancia cuando hablamos y creo que él no le culpó. Mucha gente no se acercaba a él. Al menos se preocupaba por nosotros. Aunque viví toda mi vida en la zona, nunca había visto un coyote, pero sabía que habitaban en el bosque. Tomaremos precauciones. Gracias, señor Kendall. Sí, gracias, añadió Abby. No parecía tan recelosa como antes. Creo que estaba asustada porque nunca habían hablado. Nos miró con preocupación y siguió caminando buscando más latas. Deberíamos haberle hecho caso y no adentrarnos en el bosque. Mientras caminábamos, hablamos de los dramas actuales de nuestro grupo de amigos y nuestros planes futuros. Habíamos recorrido ese sendero cientos de veces, así que ni siquiera prestamos atención a dónde íbamos. ¿Crees que tendremos suficiente dinero para mudarnos juntas después de la escuela?, me preguntó Abby cuando hablamos de nuestros objetivos futuros. Solo quería vivir con ella, pero no pensaba que ella querría tener algo que ver conmigo después de esa noche. Espero que sí. He estado ahorrando lo que puedo de mi trabajo, le dije. Solo tenía un trabajo de medio tiempo entregando periódicos antes de la escuela. No era mucho, pero al menos era algo para empezar. Abby abrió la boca para hablar cuando escuchó un ruido. Su mano se aferró a la mía mientras ambas buscábamos el origen del sonido. Era un golpeteo que resonaba entre los árboles. Nos detuvimos en seco en el sendero, preguntándonos qué demonios podría haber causado un ruido así. ¿Crees que se cayó un árbol?, sugerí. No, he escuchado árboles cayendo. Es más un crujido que un golpe grande, dijo Abby tratando de mantener la calma en su voz. Otro golpe vino y ambas saltamos. Después de unos cuantos más, cada vez más cerca, decidí que mi confesión podía esperar. No queríamos descubrir qué era ese ruido. ¿Nos vamos?, le pregunté. Ella asintió con la cabeza. Con su mano aún en la mía, giré para volver por donde habíamos venido. Y entonces pensé que me quedé ciego por unos segundos. Abby soltó un grito de sorpresa al vernos sumidas en la oscuridad. Era más tarde en el día, pero era imposible que el sol se hubiera puesto tan rápido. A medida que mis ojos se adaptaban, pude ver una luna llena brillando alto entre los árboles, dándonos suficiente luz para ver. ¿Qué diablos?,
Pregunté en voz baja. Abby sacó su teléfono intentando conseguir ayuda o ver la hora. No funcionaba en absoluto, era tan útil como un ladrillo. El mío también daba problemas. Aunque el hecho de que el sol desapareciera de repente era aterrador, al menos estábamos en un lugar conocido. Sabía dónde nos habíamos detenido en el sendero. Si seguíamos caminando, saldríamos del bosque en pocos minutos. «Esto no tiene sentido», exclamó Abby mirando alrededor del oscuro sendero. La tomé de la mano nuevamente para empezar a caminar. No podíamos detenernos. Escuché otro golpeteo que nos motivó a apresurarnos. A pesar de caminar, parecía que no avanzábamos. Estaba empezando a asustarme mucho, pero tenía que mantenerme fuerte por ella. Los golpeteos seguían resonando a nuestro alrededor. Con el tiempo, reuní el valor suficiente para girar la cabeza hacia el ruido. Lo que vi se quedaría en mis pesadillas para siempre. Al principio, pensé que alguien estaba colgado de los árboles. Vi una figura pálida vestida de blanco, con los pies colgando. El golpeteo era el sonido del viento golpeando el cuerpo contra el árbol. Me sentí enfermo y el espectáculo me paralizó. A medida que el cielo se despejaba y más luz de luna se filtraba entre las hojas, vi más figuras chocando contra la corteza. Abby soltó un sollozo al ver lo que miraba. Pero algo estaba mal. No vi ninguna cuerda con la que estuvieran colgados. Y no vi cabezas. Si no había cuerda, ¿cómo estaban esos cuerpos en el aire así? Me estremecí y quería salir de allí rápidamente. Tiré de la mano de Abby para que nos moviéramos. No sé si fue porque nos movimos o si fue aleatorio, pero los cuerpos empezaron a girar hacia nosotros. No quería quedarme. Casi arrastré a Abby mientras corríamos por el sendero. Mientras corríamos, escuché a esos cuerpos siguiéndonos. Tuve el valor de mirar por encima del hombro una vez y los vi flotando entre las copas de los árboles. Rebotaban contra cualquier cosa en su camino, flácidos y en silencio. Escuché el sonido de sus ropas rozando el aire mientras flotaban. Abby intentaba contener sus lágrimas. Estaba en estado de shock, a punto de llorar yo mismo. Habíamos estado caminando tranquilamente por un sendero seguro y ahora, por alguna razón, una docena de cuerpos flotantes y sin cabeza venían tras nosotras. No entendía esto. Nada tenía sentido. Solo quería decirle a mi mejor amiga lo que sentía por ella. Debería haberlo dicho antes para no llevarme ese arrepentimiento a la tumba. Uno de los cuerpos bajó, sus pies rozaron mi cabello. Abby gritó al verlo. Pensé que era un milagro cuando vi a alguien en el sendero, a lo lejos. Ambas luchamos por respirar entre jadeos por haber corrido tan rápido para alcanzarlo, pero pronto lamentaríamos nuestra decisión. Era alto y parecía que llevaba una chaqueta beige antes de que nos acercáramos más. El aire cambió y trajo un olor a podrido, pero con un toque floral. La figura se giró hacia nosotras y ambas gritamos. Era tan delgado que podíamos ver todos los huesos de su cuerpo. Una sábana atada a su cintura y flores alrededor de su cuello. Pero no tenía cabeza. Aquella figura alta parecía, y olía como un cadáver en descomposición sin cabeza. Nos detuvimos en seco para mantenernos alejadas. Los cuerpos flotantes se acercaban. Abracé a Abby y la ayudé a agacharse mientras más de ellos se acercaban, rozándonos por poco. El cadáver caminó hacia nosotras con zancadas largas. En una mano sostenía un largo palo con un gancho en el extremo. Con el palo, golpeó a algunos de los cuerpos para apartarlos. Si no estuviera tan asustado, me habría reído de la imagen. Empezamos a retroceder mientras la nueva criatura se acercaba. Abby fue arrebatada de mis brazos cuando el monstruo enganchó su cintura con el palo y la arrastró hacia él. La agarré rápidamente intentando recuperarla, pero este ser era demasiado fuerte. Lloramos, suplicando que nos perdonara y yo le pedía que al menos perdonara a Abby. Todo mientras oía más golpeteos arriba de nosotras. Cuando soltó el palo para agarrarle el brazo, aproveché para correr con ella. Sentí el gancho atrapar la parte trasera de mi camisa pero simplemente se rasgó, dejándonos libres. Ahora teníamos un nuevo monstruo siguiéndonos. Y sin un plan. Corrimos, el bosque cambiando a un lugar que no reconocíamos. Pensé ver el cielo aclarándose y mi corazón se llenó de esperanza, esperando haber encontrado una salida. De repente, los bosques se movieron y nos encontramos frente a un precipicio. Nos detuvimos a tiempo. El sudor nos caía por la cara y los pulmones nos ardían.
Había una colina ante nosotros que no formaba parte de la zona. El bosque era demasiado pequeño para una colina así. Y con la altura a la que estábamos, deberíamos poder ver algunas casas. En su lugar, solo oscuro bosque hasta donde alcanzaba la vista. Tú, dijo Abby, pero estaba demasiado sin aliento para continuar. Sabía a qué se refería. Quería saber si habíamos escapado. Me giré para responderle y vi que el cadáver nos había seguido fácilmente. Estábamos tan distraídos que no lo habíamos visto ni oído. Extendió el palo hacia mí, enganchó mi tobillo y me hizo caer. Abby, aún agarrada a mí, también cayó. Rodamos esperando morir por la caída. Estaba asustado pero también enfadado. Qué manera tan estúpida de morir. Cerré los ojos y me agarré a mi amiga con todas mis fuerzas. La caída pareció una eternidad, pero el impacto no fue tan doloroso. Fue como si simplemente tropezáramos. Al sentarnos, confundidos, nos encontramos de nuevo en el sendero. El sol anaranjado brillaba a nuestro alrededor. Oí voces y me asusté al principio. Luego vi que 2 oficiales venían hacia nosotras. Nos revisaron rápidamente y descubrimos que solo habíamos estado desaparecidas menos de 1 hora. Nos guiaron fuera del bosque y vi a Mr. Kendall esperándonos. Parecía aliviado de que estuviéramos a salvo. Dijo que oyó gritos y como ustedes 2 no habían salido, nos llamó, explicó uno de los oficiales. Les dimos una débil excusa de que habíamos visto un coyote y nos asustamos. Gritamos y corrimos al bosque. Después de todo, ¿quién creería lo que realmente vimos? Agradecimos a Mr. Kendall por llamar a ayuda. Nos miró con una expresión que decía que sabía más de lo que decía. Cuando finalmente pudimos caminar a casa, Abby seguía agarrada a mi brazo, sacudida por todo lo ocurrido. Encontré piel humana en el bosque. Manejando por Tennessee, siempre tomaba los caminos secundarios a través del Bosque Nacional Cherokee, lo que reducía 3 horas de mi viaje de regreso a la cabaña. Habíamos estado juntos 30 años, Dara y yo, y con los chicos ya crecidos y establecidos, parecía natural que pensáramos en comprar un lugar aquí en la naturaleza. Siempre habíamos hablado de eso. Ella era artista y yo escritor, y pensamos que una cabaña de troncos era justo lo que necesitábamos para que fluyeran las ideas creativas. A nuestros 40 y tantos años, todavía éramos relativamente jóvenes, lo que nos hizo pensar que tal vez estábamos listos para un cambio de estilo de vida. No queríamos envejecer demasiado y quedarnos atrapados en nuestras costumbres. La cabaña era una casa de un piso hecha de madera y piedra cortada de una cantera local. Se encontraba en un alto promontorio con una gran vista al norte y noreste, con el bosque extendiéndose tan lejos como quisieras. Podías ver las estaciones del año llegar desde las montañas y a veces los vastos cielos azules te hacían imaginar que eras la última alma en la tierra. Era un país hermoso, pero desolado y salvaje. Manejaba una camioneta grande con una batería de luces LED que iluminaban completamente el camino por delante cuando caía la noche. Porque de lo contrario, las cosas podían ponerse bastante oscuras en ese bosque y podría manejar millas sin ver otro vehículo. Solía viajar unos 20 kilómetros solo para comprar los víveres de la semana. Vivíamos en un lugar llamado Wolf's Bluff y nuestro vecino más cercano vivía a unos 3 kilómetros a través de un terreno difícil. El pueblo más cercano, el Quad, estaba a un día de viaje, ida y vuelta. Teníamos que asegurarnos de tener suficiente comida. Si te quedabas sin algo aquí, te quedabas sin eso hasta que pudiera ir al pueblo. Una tarde estaba regresando del Quad y llegaba bastante tarde. Me gustaba llegar a la cabaña antes del anochecer, pero me había retrasado por un neumático pinchado. Me encontré viajando por senderos completamente oscuros, tratando de no perderme, y Dara me llamaba cada 15 minutos más o menos, solo para asegurarse de que estaba bien y para preguntar cuánto tardaría en llegar a casa. Eran las 7:10 y acababa de hablar con ella. Colgué el teléfono y lo coloqué en el asiento del pasajero cuando vi algo cruzar rápidamente el sendero justo delante de mí. Juraría por Dios que lo había golpeado. Pisé el freno y giré el volante bruscamente y escuché un golpe y la camioneta tembló como si hubiera golpeado ligeramente a un animal o algo así. Cuando la camioneta se detuvo, salté y fui a ver qué había golpeado. Llevé mi rifle y la linterna conmigo, por si tenía que sacrificar a algún ciervo. Estaba un poco nervioso. No dejaba de pensar. ¿Y si golpeé a una persona? Pero no golpeé a una persona. No golpeé nada.
El sendero estaba vacío. Fruncí el ceño y miré a mi alrededor, moviendo la linterna de un lado a otro y escuchando cualquier sonido de un animal herido. Pero no había nada. No había marcas ni rastros en el sendero, ni salpicaduras de sangre ni signos evidentes de herida. Regresé a la camioneta y revisé el frente del vehículo y efectivamente había un abollón en el costado y algunas luces LED estaban agrietadas y dobladas. Había golpeado algo, y algo pesado por cómo se veía, pero ¿dónde demonios estaba? Fui a revisar una última vez, iluminando con mi linterna hacia el bosque, y ahí fue cuando vi algo brillante allá en la oscuridad. Me salí del sendero y entré al bosque, mi rifle listo, mi linterna apuntando hacia adelante. Hola, llamé, ¿hay alguien ahí? Es difícil para mí explicarlo, pero mientras más me alejaba del sendero, más intensamente sentía una sensación de maldad. Sé que suena loco, y normalmente soy la última persona en creer en lo sobrenatural, pero había una sensación en el aire, como si algo inhumano estuviera cerca, observándome mientras me acercaba. Sacudiendo ese sentimiento, continué entre los árboles y pronto llegué a un pequeño claro. Me detuve y alumbré con mi linterna, frunciendo el ceño intentando entender lo que veía. El claro estaba cubierto con un tapiz de matorrales desgastados, algunos árboles dispersos aquí y allá, negros por los rayos y retorcidos en formas casi prehumanas. De las ramas de estos árboles colgaban lo que parecía ser ropa de alguien. Al principio pensé que alguien había venido y colgado su ropa por todos los árboles y matorrales, pero al acercarme, una oleada de horror me recorrió al darme cuenta de que esto no eran ropas en absoluto. Era piel humana. Hice un sonido agudo, como el que hace alguien cuando intenta despertarse de una pesadilla, sabiendo que está soñando pero no puede despertar. Me sentía así, como si estuviera soñando y no pudiera despertar. La piel había sido arrancada con habilidad, cortada con precisión, cosida de nuevo. Era macabro, era lo más espeluznante que había visto en mi vida. Con gran habilidad, alguien había desollado a sus semejantes y convertido la piel en jerseys, vestidos, trajes y anoraks con capuchas hechas de rostros humanos. Me tambaleaba y me atragantaba, mi mente se había congelado en palabras que pululaban contra un fondo negro. Locura. Joder. Dios mío. Ayuda. Corre. Rápido. Pero no podía retroceder. No podía darme la vuelta y dejar atrás esa escena espantosa. Sabía que me estaban observando, que nunca llegaría al vehículo si empezaba a correr, así que iluminé con mi linterna y mantuve mi rostro impasible, como si no hubiera notado que el claro estaba lleno de disfraces hechos de piel humana. Y mientras intentaba mantener la calma, el pánico crecía dentro de mí. Jesús. 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 ¿Qué demonios es esto? ¿En qué me he metido? ¿Quién puede hacer algo así? Había más de una docena de disfraces colgados alrededor del claro y algunos aún sangraban, como si hubieran sido arrancados recientemente de sus dueños. Recuerdo retroceder por el bosque, el rifle en mis manos, la linterna apuntando hacia abajo, dando la impresión de que había perdido interés en el claro. Y todo el tiempo luchaba por no gritar y salir corriendo como si los perros del infierno me persiguieran. Nunca he sentido una maldad tan intensa como la que sentí en ese claro. Nunca he sentido una corrupción tan pura. Sabía que lo que me observaba desde el borde del bosque no era humano, y aún así, no hay forma de explicar cómo lo sabía, era un instinto primitivo tan profundo que no tenía idea de que existiera hasta ese momento. De alguna manera, llegué de regreso a la camioneta sin perder la compostura. En cada momento esperaba que algo saltara de la oscuridad con colmillos al descubierto y garras relucientes, pero nunca sucedió nada. Con un suspiro de alivio, arranqué la camioneta y conduje lentamente, y después de un rato, cuando pensé que había puesto suficiente distancia entre ese lugar y yo, pisé el acelerador a fondo y comencé a gritar a todo pulmón: Jesús, oh Dios, oh querido Cristo. Llegué a casa media hora más tarde y para entonces había logrado convencerme de que solo había imaginado ese claro, que lo que había creído que era piel humana era realmente otra cosa. Tal vez accesorios para una película de terror, tal vez algún tipo de proyecto artístico. No había ninguna ventaja en contarle a mi esposa que acababa de venir de la escena de algún tipo de masacre. Respiré hondo antes de entrar a la casa, llamando: hola, cariño, mientras subía las escaleras para ducharme y cambiarme de ropa. Ella estaba en la cocina y afortunadamente tenía la espalda hacia mí mientras preparaba la cena. Creo que si hubiera visto mi rostro, habría sabido que algo estaba mal. Nunca he podido ocultarle nada a Dara.
Me sentí mejor después de la ducha. Había sido estúpido pensar que era piel humana real lo que colgaba en ese claro. Si lo hubiera sido, nunca habría regresado a la camioneta con vida. El asesino casi seguramente habría intentado silenciarme. Había estado pensando en informar a la policía, solo como medida de precaución, pero ahora todo eso parecía absurdo, y además, no estaba seguro de poder encontrar ese claro nuevamente aunque quisiera. Estaba en el dormitorio cambiándome y podía escuchar a Dara poniendo la mesa abajo, y recuerdo que pensé, si Dara está abajo, ¿quién demonios está acostado en nuestra cama? Mi mente no estaba funcionando correctamente en ese momento, todavía estaba pensando en la escena del claro, tratando de decidir si debía llamar a la policía o no, y en realidad estaba mirando a esta figura arropada debajo de las sábanas, sin reaccionar realmente, y entonces me golpeó como una tonelada de ladrillos. Las sábanas estaban empapadas de sangre. Mi corazón comenzó a latir fuertemente en mi pecho y un escalofrío de terror me recorrió cuando tiré de la sábana hacia abajo. Había un cuerpo debajo de la sábana, pero no podía distinguir ningún rasgo porque parecía que la piel había sido arrancada por completo, cada maldito centímetro, y había tanta sangre que parecía que el cuerpo había sido sumergido en una cubeta de pintura roja. Me di la vuelta y salí tambaleándome de la habitación, medio cayendo, medio corriendo por las escaleras, gritando por Dara, diciéndole que dejara todo, que saliera de la casa de inmediato. Ella salió de la cocina justo cuando llegué al pie de las escaleras. Me sonreía. Pero no era ella. Era algo usando la piel de mi esposa. Podía ver donde la piel se aflojaba, donde se arrugaba y no encajaba bien. Había sangre manchando la línea del cabello y las costuras que recorrían el lado de su cuello que habían sido cosidas, y me miraba fijamente a través de los agujeros recortados en el rostro de Dara con un par de ojos demoníacos rojos. Una lengua negra lamiendo sus labios sin sangre, y ella sonreía, el monstruo sonreía a través de ella, y Cristo Jesús Todopoderoso me estaba sonriendo a mí, y yo sonreí de vuelta y dije, oh, y luego comencé a gritar y gritar y gritar. Apenas recuerdo haber salido corriendo de esa cabaña. No recuerdo arrancar el coche ni alejarme a toda velocidad, no recuerdo dónde pasé esa noche, ni los días y noches que siguieron, todo era un borrón, todo era un sueño. Solo recuerdo el terror, la imagen de esa criatura mirándome a través del rostro de mi esposa, su piel arrugada y sin peso mientras colgaba como un trofeo en la cabeza de alguien más. Y cada vez que cierro los ojos veo a ese demonio sonriendo a través de la boca de Dara. Siempre estoy corriendo estos días. De habitación de motel en habitación de motel, de choza de playa en agujero en la pared, me estoy moviendo por Sudamérica, como una piedra que se hunde hacia el fondo del mundo. Estoy huyendo de la policía, de mis recuerdos, de los sueños, los malditos sueños, cada noche el mismo, estoy intentando arrancar el rostro de mi esposa de las manos del monstruo. Y cada noche, justo antes de revelar el verdadero rostro del monstruo, me despierto, con sudor frío, el corazón latiendo como un par de tambores de percusión y estoy gimiendo de terror. Y una noche finalmente arranco el rostro de mi esposa de las manos del monstruo, y ahí está. El verdadero rostro del monstruo. Es mi propio rostro, mirándome fijamente. No entres al bosque de noche. No entres al bosque de noche. No vayas solo al bosque en la oscuridad. Espera hasta que el Hijo del Cielo brille brillante sobre ti. Espera a que sea seguro y cálido, cuando todos los sonidos en los árboles y sobre la tierra sean felices. Los rasguños y los gemidos suenan mejor a la luz. No te asustes y te vayas cuando los sonidos se acerquen más y más. Tal vez veas a las pequeñas criaturas amables que tanto amas y te quedas en el bosque cuando el día brilla. Por favor, viaja lejos, lejos de tus bulliciosos pueblos de piedra y ven a pasear por el bosque bajo la luz. Lleva a tus amigos con todos sus huesos al bosque. Más huesos y más músculos son más seguros y felices. Las bestias de dos patas son más valientes cuando están rodeadas de su propia carne. Valientes, felices y seguras. Lleva a tus amigos y tus bebidas fermentadas al bosque para que puedan disfrutar. Deja que tus mentes pierdan su agudeza y que tus músculos se relajen, porque estarán doloridos y tensos por las rocas y las ramas bajo tus pies. Quédate. Bebe. Descansa en el bosque tranquilamente. Sabe que todo a tu alrededor es bueno. Solo cosas buenas pueden existir a la luz. No lleves tus ruidosas armas de metal al bosque. Con tus mentes embotadas y tu carne blanda, es peligroso manejar tales cosas. Los ruidos fuertes romperán el bosque.
No quieres romper cosas. No quieres lastimar cosas. No quieres enfadar cosas. Las cosas pueden ser crueles cuando están enfadadas. Pasarás un mejor rato en el bosque con tus encantadores amigos si no llevas tus armas explosivas que huelen a humo y aceite al bosque. No hay necesidad mientras estés aquí a la luz. Duerme en el musgo y las hojas. La tierra acunará tu cuerpo. Es seguro a la luz en el bosque, donde el mundo es amable y la naturaleza es la cama perfecta. Los árboles velarán y nada malo caminará entre ellos acercándose a tus hermosos cuerpos dormidos. El suelo no te tragará. No habrá dientes rechinantes ni garras desgarradoras. Esas cosas solo suceden de noche. En la oscuridad. El bosque no es lugar para estar cuando la luna juega trucos y las pequeñas estrellas del cielo se ríen de ti y se niegan a guiarte. No, la noche no sirve. Tendrías que construir una caja y poner un nido en ella y encender un fuego dentro si duermes en el bosque en la oscuridad. Una caja sólida de madera, piedra y metal que rompe garras y embotona dientes. No. Duerme bajo las nubes durante el día. Duerme profundamente para que ni siquiera muchos dedos acariciándote la mejilla puedan despertarte. Puedes descansar sin miedo a la luz. Respira las hojas, la tierra y los hongos. No te alarmes cuando el hedor a podredumbre se desplace pesadamente en el viento. Es la naturaleza del bosque tomar a las pequeñas criaturas en sus brazos. Las cosas muertas en el bosque no pueden lastimarte. Las cosas muertas solo esperan volver a la tierra como todas las cosas eventualmente lo hacen. No hay nada en el bosque que huela muerto pero aún se mueva. No hay nada en el bosque que huela muerto y aún coma. No hay nada en el bosque que huela muerto pero tenga muchas piernas, brazos, ojos y dientes. No hay nada en el bosque a la luz que pueda lastimarte. Solo en la oscuridad estas cosas son lo suficientemente valientes como para acecharte como ladrones, como mentirosos. No te preocupes por los extraños olores, rancios y antiguos, a la luz. No seas silencioso en el bosque. Ve lejos, lejos en el bosque para que puedas gritar si quieres y no causar alarma. Camina más y más hasta que las cosas parezcan extrañas y desconocidas pero emocionantes y hermosas. Cosas que los humanos quizás no hayan visto en un inimaginable número de lunas. El bosque tiene tantos maravillosos secretos a la luz si deseas encontrarlos, así que sigue adelante. Camina. Adéntrate más. Las flores levantan sus rostros, las piedras brillan, las hojas se convierten en un tapiz infinito, así que por favor, expresa tu asombro. Habla y ríe y canta. Los amables y curiosos animales buscarán tu alegría. Por favor, avisa al bosque que has entrado para que pueda mostrarte por completo. Nada que odie la dulzura de tu voz está acechando en el bosque a la luz. Está bien probar el volumen de tus pulmones como no puedes en las ciudades de piedra. El bosque es vasto, es permisible. Nada malo espera en el bosque para escuchar las voces de las bestias de dos patas. Nada malo en el bosque está usando tu voz como cobertura para sus propios pasos. Sé alegre. Sé feliz. El bosque es alegre y tu presencia es un regalo. No se requiere reverencia silenciosa como en el sombrío templo que es la oscuridad. Dale a la madre del bosque el regalo de tu sonido cuando más se aprecia, a la luz. Disfruta de las recompensas de tu caminata. El bosque es fructífero y generoso. Come las bayas, las pequeñas y duras manzanas y los tiernos hongos. Estas son cosas de las que te robarían en la oscuridad. El bosque está desaprovechado en la noche. Ven a la luz y haz una comida de tanta abundancia. Las bayas te endulzarán, los hongos te harán tierno, los helechos te llenarán con un aroma agudo y atractivo. Estos son mucho mejores que los sabores empalagosos de las ciudades de piedra. Bebe profundamente del agua fresca y clara. Límpiate de los sabores ácidos que llevaste contigo. Báñate, si lo deseas, como si fuera un ritual que te unirá con el bosque. Tu piel, tu carne, tus entrañas estarán mejor por ello. Mucho, mucho mejor. No hay nada que te impida disfrutar de tales cosas hermosas cuando deambulas por el bosque a la luz. Hay quienes te dirían, criaturas de dos patas como tú, como nosotros, que hay cosas antiguas en el bosque. Cosas antiguas que están cansadas y viejas y medio ciegas pero hambrientas. Están tan hambrientas. Hay cuentos de altas bestias marchitas con algunos de sus huesos en el exterior. Hay cuentos de cosas con muchas patas que se deslizan por el sotobosque como si fuera agua. Hay cuentos de cosas que buscan devorar la carne, consumir los huesos, beberse las almas de las bestias de dos patas que hablan como dioses.
Hay historias de grandes perros con muchas bocas llenas de afilados dientes rechinantes. Hay historias de árboles hechos de largos dedos esqueléticos que arrastran a las criaturas de dos patas hacia sus bocas terrenales para enredarse en sus horribles raíces y beber los fluidos lechosos de ojos desafortunados. Algunas de estas pueden ser verdaderas, pero nunca a la luz. Nada puede lastimarte en el bosque a la luz. Nada te cazaría en el bosque a la luz. No hay nada esperando para consumirte en el bosque a la luz. Así que, querida criatura, dulce hermano, no vayas al bosque en la oscuridad. No vayas solo y no te deslices silenciosamente entre el matorral como un fantasma escurridizo. No te cargues con armas a la luz del día. Es la oscuridad la que no es tu amiga. La oscuridad te hará excesivamente cauteloso. La oscuridad te robará tu alegría. La oscuridad ocultará los tesoros que el bosque desea ofrecerte. La oscuridad es un embaucador. La noche es un pesado velo sobre una belleza inimaginable. La oscuridad no te da la bienvenida. La oscuridad no le importa si te lastima. La oscuridad no aprecia la dulce belleza de tus músculos, las intrincadas máquinas de tu carne, atrayéndote más y más profundamente en el bosque. La luz es una amiga. Soy tu amiga, así que por favor, ven con tus compañeros al bosque. Me alegraría encontrarte allí a la luz. La vez que vi a un wendigo. Lo primero, esto me ocurrió cuando tenía alrededor de 10 años. He vivido en Idaho toda mi vida y pasé mucho tiempo al aire libre o en la naturaleza cuando era niño. Mis abuelos solían llevarme de campamento, y mi hermano mayor y yo siempre solíamos hacer senderismo por cualquier sendero que pudiéramos encontrar para tener una vista del atardecer. En una de esas ocasiones, algo aterrador sucedió. Estábamos en un campamento que solo conozco como Warm River, el río allí nunca se congela, y mi hermano y yo estábamos en una caminata regular de la tarde. Había un antiguo túnel perforado a través de la montaña en una parte del sendero, probablemente un antiguo túnel de tren, y estábamos caminando por él cuando escuché algo que nunca olvidaré. Después de caminar probablemente unos 2/3 del camino a través del túnel, escuché un chillido terrible en el extremo por donde entramos. El chillido no era como nada que hubiera escuchado antes. He escuchado los gritos de animales en noches oscuras y ventosas, incluso creo que he escuchado llamadas de Bigfoot algunas veces, pero nunca el chillido metálico y chirriante que escuché ese día. La cuestión es que, sea lo que sea ese sonido, no sonaba natural en absoluto. Probablemente salté unos 5 metros en el aire cuando lo escuché y mi hermano soltó algunas maldiciones antes de apresurarme hacia la salida del túnel. En este punto, mi hermano decidió que deberíamos seguir caminando y regresar después de que lo que sea que hizo el ruido, esperemos, se despejara. No llevábamos armas, así que estaba bastante molesto. Mi hermano me aseguró que estaríamos bien y regresamos sin incidentes. Sin embargo, no pude dormir esa noche. Ya sea por la criatura que nos gritó o simplemente mi imaginación, escuché cosas moverse alrededor del campamento toda la noche, así como susurros resonando en la oscuridad fuera del remolque. Desperté a mi hermano varias veces para que investigara qué era, pero él se negó cada vez, diciéndome que probablemente eran otros campistas que se quedaban despiertos hasta tarde divirtiéndose. El resto del viaje fue bastante normal. Empacamos al día siguiente y mi vida continuó como siempre. Unas semanas después, fui a Pan Besen, un antiguo refugio de esquí que mi familia alquilaba cada año para reuniones familiares. Aquí solía jugar con mis primos, nuestras actividades favoritas siendo los juegos nocturnos. Jugábamos a las escondidas, un juego llamado Fantasmas en el Cementerio y otros juegos similares. En una ocasión, me eligieron como el buscador para un juego de escondite. Como era uno de los primos más jóvenes, me dieron una linterna como ventaja. Normalmente, todos los primos más jóvenes se escondían cerca del refugio y los primos mayores se escondían en los árboles cercanos o en la base de la montaña cercana. Mientras buscaba cerca de la base de la montaña, escuché un silbido familiar un poco más arriba en la montaña, siempre silbábamos como pista de nuestras ubicaciones. Sonaba como si alguien estuviera escondido arriba cerca de un árbol conocido como el árbol de la ropa interior, puedes adivinar por qué, así que comencé a subir hacia el silbido. A medida que subía, sentí una sensación incómoda en el estómago. Continué con precaución y me convencí de que estaría bien. Odiaba caminar solo en la noche, pero pensé que quienquiera que encontrara me llevaría de vuelta al refugio. A medida que me acercaba al árbol, noté que todo estaba mortalmente en silencio.
Esto me alertó de que algo estaba muy mal, porque siempre se podía escuchar a los adultos divirtiéndose en el refugio. Estaba ansioso por volver rápidamente, así que grité: «Te encontré, Scott». Pensé que el silbido era de mi primo mayor: «Ven conmigo». No recibí respuesta, pero no planeaba esperar. Mientras caminaba de regreso por el sendero, escuché una voz decir: «Casi me tienes», así que corrí de vuelta para investigar. Iluminé con mi linterna las ramas del árbol y vi una monstruosidad que no era mi primo. Parecía un muñeco mal dibujado convertido en humano, con su figura demacrada y ojos sin vida. Recuerdo que su rostro parecía como si la piel de su cabeza estuviera siendo estirada desde atrás, tenía rasgos desgarrados y estirados. Tan pronto como vi a la criatura, grité, solté la linterna y corrí de vuelta al refugio. Durante todo el tiempo que corrí, fui dominado por un olor abrumador y pude escuchar a la criatura corriendo detrás de mí. Cuando me acerqué al campamento, vi a algunas personas, mis primos, en la base de la montaña esperándome. Lloraba y temblaba, y me llevaron adentro. Le conté a mi papá lo que sucedió, pero todos mis primos dijeron que no vieron nada siguiéndome. Los adultos nos mantuvieron adentro esa noche, y yo seguía escuchando sonidos que venían de las montañas. Nunca volví a jugar juegos nocturnos después de ese incidente, y siempre tuve miedo de que mis primos no escucharan mis advertencias. Desde esa noche, siempre he sentido incomodidad en esas montañas. Solía ser muy religioso y pensaba que era algún tipo de demonio que intentaba matarme o algo así, pero esas montañas nunca han sido iguales después de ese incidente. Hace unos años, el juego Until Dawn se volvió muy popular y vi una guía en YouTube. Cuando apareció el Wendigo por primera vez en el juego, sentí escalofríos por toda la espina dorsal. Era exactamente lo que vi, e hice mucha investigación sobre ellos. Supongo que alguien debe haber quedado atrapado por la nieve en ese viejo refugio y recurrió al canibalismo, pero eso no explica lo que sucedió en Warm River. Todavía escucho ese chillido de vez en cuando, nunca se me ocurrió hasta ver Until Dawn que podría ser de la misma cosa, y me asusta muchísimo cada vez. Lo escuché esta noche anterior, y por eso decidí finalmente escribir mi historia. Deséame suerte. Crecí en la parte más septentrional de Wisconsin, en una reserva nativa americana. Como niño nativo americano, creces aprendiendo mucho sobre la mitología de nuestro pueblo, muchas criaturas y espíritus míticos, pero siempre fui bastante escéptico, especialmente cuando se trataba de monstruos como el Pie Grande o el Mississippi. Pero todo eso cambió un día. Era mediados de diciembre y hacía un frío extremo, debían ser alrededor de menos 10 grados Fahrenheit. Mi amigo David y yo estábamos en la casa de su familia para cenar. Después de que terminó la cena, su abuela nos pidió que fuéramos a su cabaña a cortar algunos troncos. Iba a ir allí mientras su esposo salía a cazar y quería que estuviera agradable y cálida. Por supuesto, le dijimos que sí, ¿qué más podíamos hacer? Así que nos pusimos nuestras chaquetas y botas y salimos. No estaba muy lejos, menos de 1 milla si íbamos directo al bosque en lugar de caminar por la carretera, así que eso es lo que hicimos. Caminar a través de la nieve que a veces llega hasta el muslo no es divertido en las mejores situaciones, pero como dije, hacía unos menos 10 grados. Cuando finalmente llegamos, entramos y encendimos un fuego con los pocos troncos divididos que quedaban y nos calentamos un poco. Las llamas crepitantes eran tranquilas, pero David seguía caminando de un lado a otro y mirando nervioso alrededor. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que sentía que lo estaban observando. Le dije que era ridículo y que deberíamos empezar a cortar madera antes de que oscureciera, así que tomamos el hacha y salimos afuera para empezar a cortar. Estuvimos haciendo eso durante aproximadamente 1 hora cuando lo escuchamos por primera vez, muy débilmente. Sonaba como una chica gritando, pensamos que debía ser el viento, así que volvimos a los troncos. Pasaron unos minutos más y lo escuchamos de nuevo, esta vez no había error, una chica gritaba pidiendo ayuda, luego el lobo huyó. Nos miramos y corrimos en la dirección del grito. Llegamos a un lugar donde la nieve estaba apisonada y había huellas de patas por todas partes. Empezamos a gritarle, tratamos de hacerla responder, y ahí fue cuando escuché el ruido que persigue mis sueños. La única forma de describirlo es un chillido enojado y lleno de odio, y estaba cerca. David empezó a correr antes que yo, pero lo alcancé bastante rápido. Mentalmente me estaba reprochando por dejar el hacha en la cabaña, pero era hacia allí a donde nos dirigíamos. Una vez que llegáramos, estaríamos a salvo, al menos eso me decía a mí mismo, pero las cosas no resultaron exactamente así.
Antes de que pudiéramos entrar en la cabaña, David tropezó. Me volví para ayudarlo a levantarse, pero él ya no estaba allí, solo una larga marca de arrastre. Grité por él, pero no obtuve respuesta. Comencé a moverme en la dirección de la marca cuando fui golpeado. No vi que me golpeó, pero lo sentí claramente. Me derribaron y mi pecho parecía arder. Miré hacia abajo y vi que mi chaqueta estaba hecha jirones y la sangre estaba por todas partes. No podía respirar, sentía que me iba a desmayar, luego lo vi. Era alto, debía medir alrededor de 9 pies, cubierto de grueso pelaje blanco sucio, una boca llena de colmillos pero sin labios, manos con garras cubiertas de sangre y sus ojos hundidos eran de un amarillo pálido. No sabía qué era, pero ya no importaba. Estaba perdiendo sangre rápidamente. ¿Cómo podría sobrevivir a esto? Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, mi pecho estaba vendado y había un oficial de policía junto a mi cama. Cuando vio que estaba despierto, me preguntó qué había pasado. Le conté todo, y él me dijo que encontraron la chaqueta y las botas de David en el bosque, pero no había señales de él. El médico me dijo que fui atacado por un oso y que había tenido alucinaciones por la pérdida de sangre. Eventualmente, me recuperé lo suficiente como para ser dado de alta. Hasta donde sé, nunca encontraron a David y no he vuelto al bosque desde ese día. Bueno, esa es mi historia, disfruten. Cuando tenía 8 años, ambos mis padres trabajaban a tiempo completo. Mi papá principalmente trabajaba en el turno de noche en su trabajo y mi mamá era maestra de escuela primaria. Vivíamos literalmente al final de la carretera de mis abuelos en un pueblo muy pequeño. Se acercaba mi 9º cumpleaños cuando contraje amigdalitis y fiebre escarlatina. Estaba gravemente enfermo, apenas podía hablar, tenía el primer caso de sudores fríos que recuerdo en mi vida y apenas podía levantarme de la cama para ir al baño. Estaba absolutamente miserable y, por supuesto, siendo tan joven como era, no toleraba bien el dolor. Mi pobre madre estaba perdida sin saber qué hacer, con su trabajo y mi papá necesitando usar las horas del día para dormir. El primer día que estuve enfermo, tal vez era un martes. Mi cumpleaños caería en un viernes, mi papá se quedó despierto la mayor parte del día conmigo, me hizo comida, me dejó dormir en su regazo en el sofá, me limpió la frente, se aseguró de que tomara mi medicina, etc. Pero en el segundo día, mi abuela llamó y se ofreció a dejarme quedarme en su casa para que mi papá pudiera dormir. Él dijo que sí y me despertó alrededor de las 7 de la mañana para llevarme a su casa. Mi abuelo también trabajaba en ese momento, así que ya se había ido a trabajar cuando llegué allí. No recuerdo mucho de la mañana temprano, probablemente solo dormía en la cama de mi abuela, dando vueltas cuando me despertaba sintiéndome especialmente mal. Ella me animó a tragar mi medicina de sabor horrible, un poco más suavemente que mi papá. Me preparó una sopa de tomate para intentar comer, y fue la primera vez desde que me enfermé que tenía apetito. Debo mencionar que mi abuela tenía un lindo Yorkshire Terrier llamado Samson. Era muy dócil, no como los molestos terriers que ladran todo el tiempo. Samson entró en la habitación y se acurrucó a mi lado mientras dormitaba. Sé que cuando me desperté en algún momento, tenía que ser a primera hora de la tarde, la hora del almuerzo, porque podía escuchar la televisión débilmente desde la sala en algún programa de concursos. Mi abuela tenía la costumbre de comer su almuerzo mientras veía un concurso, creo que era el precio es correcto. Estaba tratando de volver a dormir porque me había dado un dolor de cabeza muy fuerte, tal vez por deshidratación. Estaba al borde del sueño cuando me despertó el grito de Samson, que estalló desde la sala. El terrier acurrucado junto a mis pies se puso alerta, pero no se movió. Sabía que también había escuchado que llamaban a su nombre, pero era extraño que no respondiera. Samson. Mi abuela llamó de nuevo. Samson. Samson. El perro aún no salía corriendo de la habitación hacia ella. Estaba confundido, ya que era tan obediente con mi abuela. Estaba casi congelado, mirando la puerta entreabierta pero sin hacer ningún intento de ir hacia ella. Ella llamó a Samson, tal vez 3 o 4 veces más. Entonces me irrité. Tropecé fuera de la habitación secándome los ojos, preguntando a abuela, ¿necesitas a Samson? Está en tu habitación conmigo. Estoy en la sala de estar y tengo que hacer una doble toma. La televisión sigue encendida y a todo volumen. Hay un tazón de sopa en la mesa de café y una Pepsi abierta junto a él, pero mi abuela no está en ninguna parte de la habitación. Quizás está en el baño.
Crucé la habitación y pasé por la cocina, también vacía. Llegué a la puerta del baño que estaba cerrada y golpeé. Nada. Luego la abrí. No había nadie allí. La casa está vacía. No es una casa enorme tampoco, he recorrido todas las habitaciones. Así que sí, mi primera reacción fue asustarme. Podía escuchar claramente a mi abuela llamando al perro, pero no está en ninguna parte adentro. Puedo sentir que mis manos y pies se entumecen. Empiezo a gritar por mi abuela, pero mi voz solo resuena en la pequeña y apretada casa. Sampson se había levantado en este punto y estaba sentado cerca del sofá, luciendo completamente imperturbable. Busqué el control remoto y apagué la televisión y grité, más bien jadeé, a la cima de mis pulmones. Puedes imaginar lo doloroso que fue con una garganta rasposa e infectada, abuela. Lo peor sucedió a continuación, la escuché gritando mi nombre de vuelta. Clara como siempre, como si estuviera parada a solo unos metros de distancia. Ahora comienzo a llorar, asustado hasta la médula. Siento que tal vez tiene que ser un fantasma. Crecí con historias de fantasmas aterradoras cortesía de mi papá y ahora estoy convencido de que estoy en la habitación con un fantasma. Y luego ella /diagonal lo que sea esto, procedió a llamarme de nuevo. Luego, hubo una segunda voz, definitivamente no era la voz de mi abuela. Era más profunda, definitivamente más masculina y absolutamente aterradora cuando gritó, ven a la puerta principal. No hice eso, en cambio, me aseguré de correr de vuelta al dormitorio de mis abuelos, cerrar la puerta con llave y tomar el teléfono en su mesita de noche. Llamé a mi propia casa y la voz somnolienta de mi papá contestó. A través de una voz apenas comprensible, logré balbucear algo como papá, hay alguien en la casa y no puedo encontrar a la abuela. Se fue. Mi papá, por supuesto, dijo que saltó de la cama, agarró su navaja suiza que guardaba en un cajón al lado de la cama y corrió por la carretera hacia la casa en pijama y pies descalzos. Corrió hacia la puerta principal, movió la manija, estaba cerrada con llave. Entonces se dirigió alrededor y como conocía el código del garaje, simplemente lo ingresó y entró. Una rápida búsqueda de las 3 habitaciones de la casa no mostró que nadie estuviera allí. No es como si realmente hubiera algún lugar para esconderse. Salí corriendo de la habitación una vez que estuve seguro de que él estaba allí y comencé a sollozar en sus brazos. Él seguía asegurándome que no había nadie aquí, y luego preguntó si sabía dónde podría estar la abuela. Le dije que no, y expliqué que me desperté con ella llamando a Sampson pero que no estaba por ningún lado. Esto sucedió cuando los teléfonos celulares definitivamente existían, pero no había iPhones y mis abuelos ciertamente no los hubieran comprado de todos modos. Mi papá tenía uno, pero no lo llevaba consigo en ese momento. Podía notar que estaba tratando de mantener la calma, así que simplemente dijo que necesitaríamos regresar a nuestra casa. Estaba seguro de que probablemente iba a llamar a la policía en ese momento solo porque mi abuela aún no había aparecido y su auto estaba en el garaje cuando él entró. Si se había ido, había caminado. Ni siquiera habíamos dado 2 pasos fuera del camino de entrada cuando desde la casa de los vecinos de mi abuela, ella salía paseando, charlando con la vecina. Vio a mi papá y luego a mí, llorando a mares, e inmediatamente corrió para ver qué pasaba. Se disculpó muchísimo. Dijo que había salido justo cuando había calentado su sopa para ir a ver a su vecina, quien la había llamado para mirar algo que mi abuela iba a comprar. Mi abuela pensó que yo estaba dormido y que solo estaría fuera 10 o 15 minutos. Al principio, la gente podría haber asumido que tenía fiebre, por lo tanto, estaba delirando, pero aún mantengo lo que sucedió. Sé a ciencia cierta que estaba definitivamente solo en la casa, excepto por Sampson, pero las voces que escuché eran reales. Por un tiempo dudé en volver a la casa de mi abuela, porque esto sucedió en pleno día. Más tarde leí historias en la escuela sobre wendigos o criaturas que disfrazarían sus voces para atraer a las personas. Esta fue la explicación más cercana que pude formular sobre lo que escuché. Nunca compartí con nadie que pensaba que era un wendigo seguro, y lo atribuía tal vez solo ser un fantasma. Ahora estoy cerca de los 20. El año pasado fue la primera vez que compartí completamente esta historia con mi abuelo, quien solía decir que la fiebre me hacía tener malos sueños. Estábamos sentados en el porche de la casa, fumando cigarrillos e intercambiando anécdotas. Cuando terminé de contarle, por primera vez pareció perturbado al respecto. Finalmente apagó su cigarrillo y simplemente miró hacia la carretera. Luego se aclaró la garganta y me miró. Ya sabes, dijo lentamente.
Cosas extrañas solían pasar por esa época. En medio de la noche, me despertaba para ir al baño o algo así. Cuando me sentaba por primera vez en la cama, podía escuchar a tu abuela durmiendo, roncando, se rió, pero su rostro volvió a ponerse serio. En fin, siempre la oía llamando al perro. Traté de mantener la calma, pero mi voz aún temblaba cuando le pregunté, incluso cuando estaba durmiendo. ¿Hablando en sueños? No, sacudió la cabeza. La escuchaba llamando desde afuera, tal vez desde la sala. No sé, cariño. Llamaba al perro, llamaba a mi nombre. Mientras realmente estaba durmiendo a mi lado, durmiendo como un bebé. ¿Alguna vez se lo has contado a alguien? No, no quiero asustarla. Le tiene mucho miedo a cosas como los fantasmas y eso, por eso, cuando eras más joven y sucedió eso, le dije que solo recordara que estabas enfermo, con fiebre y todo. Probablemente teniendo pesadillas. Me miró seriamente. No le repitas esto, por favor, cariño, no es del tipo que le gusta asustarse. Por supuesto, quería llorar. Tenía una sensación incómoda y espeluznante de repente acerca de estar en la casa. Abuelo, ¿todavía lo escuchas a veces? O sí, ahora estaba sacando otro cigarrillo de su bolsillo del pecho. Cada noche, pero solo tienes que recordar no hacer lo que dice. Incluso el perro lo entendió. Si dice que vayas a la puerta, te alejas de la puerta. Si dice, no sé, ven aquí, simplemente te quedas quieto en la habitación hasta que deje de llamarte. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse.